¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurrió durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué hizo el Salvador en ese tiempo? ¿A dónde fue? ¿Qué significan esas horas de silencio para ti y para mí hoy? Amado hermano, amada hermana, este es uno de los misterios más profundos y fascinantes de la Biblia, y en este video vamos a explorarlo juntos. Y si te dijera que hay un secreto oculto en las Escrituras, un poder que muy pocos conocen, que puede transformar tu vida y tu fe para siempre. Este misterio no solo revela a dónde fue Jesús, sino que también nos muestra el alcance infinito de su amor y su victoria sobre la muerte. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo te sorprenderá, sino que también te dará una nueva perspectiva sobre el poder de la redención y la esperanza que tenemos en Cristo. En este video, vamos a adentrarnos en las Escrituras para desentrañar este enigma. ¿Fue Jesús al infierno? ¿Estuvo en el paraíso? ¿Qué significa para nosotros hoy ese tiempo de silencio? Cada detalle que vamos a explorar está lleno de significado y tiene el poder de fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. Pero no solo eso, también vamos a descubrir cómo este misterio puede aplicarse a tu vida diaria, dándote esperanza en medio de las pruebas y recordándote que así como Jesús venció, tú también puedes vencer. Te prometo que al final de este video, no solo tendrás una comprensión más clara de este pasaje bíblico, sino que también sentirás cómo el Espíritu Santo te habla directamente a través de estas enseñanzas. Pero para ello, necesito que te comprometas conmigo desde este momento. Comenta "Jesús vive" si estás listo para descubrir este misterio. Al hacerlo, no solo afirmas tu fe, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad. Tu like y tu suscripción son clave para que este canal siga creciendo y llevando la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Antes de comenzar, quiero que sepas algo muy importante. Lo que vas a aprender hoy no es solo conocimiento bíblico, es una llave que puede desbloquear bendiciones en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que estabas esperando. ¿Listo? Vamos a comenzar. El descenso a las profundidades. ¿Qué significa que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? Ok, hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más intrigantes de la Biblia, un pasaje que nos da una pista sobre lo que Jesús hizo durante esos 3 días entre su muerte y resurrección. En 1 Pedro 3, 18, 20, el apóstol Pedro nos dice algo que ha generado debate y reflexión por siglos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? ¿A qué espíritus se refiere? ¿Y por qué Jesús fue a predicarles? Amados, este pasaje nos habla de un evento poderoso y misterioso, el descenso de Cristo a las profundidades, al lugar de los muertos, para proclamar su victoria. Pero no se trata de un descenso de derrota, sino de triunfo. Jesús, incluso en la muerte, estaba cumpliendo su misión redentora. En la tradición judía, el lugar de los muertos, o Sheol, era un concepto que representaba el lugar donde iban las almas después de la muerte. Pero con la venida de Cristo todo cambió. Él no fue allí como un prisionero más, sino como el libertador. Según algunos teólogos, Jesús fue a proclamar su victoria a aquellos que habían muerto antes de su venida, incluyendo a los que habían desobedecido en los días de Noé, como menciona Pedro. Esto nos muestra que la salvación de Cristo no tiene límites de tiempo ni de espacio.
Su gracia alcanza incluso a aquellos que vivieron antes de su encarnación. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Hermanos, este pasaje nos recuerda que la victoria de Jesús es absoluta. No hay lugar, ni siquiera la muerte, que pueda contener su poder. Si estás pasando por un momento de oscuridad, si te sientes atrapado en tus propias profundidades, recuerda que Jesús ya venció todo eso. Él descendió para que tú pudieras ascender con Él. Su resurrección no fue solo un evento histórico, fue la garantía de que la muerte y el pecado ya no tienen la última palabra en tu vida. Y aquí hay algo más. Así como Jesús proclamó su victoria en las profundidades, tú también estás llamado a proclamar su nombre en los lugares más oscuros de tu vida. Hay áreas en las que te sientes derrotado, luchas con pecados que parecen encarcelarte. Hoy es el día para recordar que Jesús ya ganó la batalla. Él descendió para que tú pudieras vivir en libertad. Pero esto no es todo, amados. Este misterio nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué más hizo Jesús durante esos 3 días? ¿Qué otros secretos nos revela la Biblia sobre este tiempo? En el próximo bloque, exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender mejor este enigma. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. Hoy estarás conmigo en el paraíso, la promesa que cambió todo. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección, llegamos a un momento crucial en las Escrituras. Las palabras de Jesús al ladrón en la cruz. En Lucas 23:43, Jesús le dice, algo que ha resonado a través de los siglos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras no solo fueron una promesa de consuelo para aquel hombre arrepentido, sino que también nos dan una pista poderosa sobre lo que Jesús hizo durante ese tiempo. ¿Qué significa que Jesús habló del paraíso? ¿Y cómo se conecta esto con su descenso a las profundidades? Primero, debemos entender que el paraíso no es simplemente un lugar físico, sino un estado de comunión plena con Dios. En la tradición judía, el paraíso era visto como un lugar de descanso y esperanza para los justos. Un lugar donde las almas de los fieles esperaban la redención final. Cuando Jesús le promete al ladrón que estaría con él en el paraíso, está hablando de un lugar de paz y restauración, un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta en plenitud. Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús no solo estaba asegurando al ladrón un lugar en el paraíso, sino que también estaba revelando su autoridad sobre la vida y la muerte. El que estaba a punto de morir tenía el poder de abrir las puertas del paraíso para quien creyera en él. Esto nos muestra que incluso en su momento más vulnerable, Jesús era y es el Señor de todo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con los 3 días entre su muerte y resurrección? Algunos teólogos sugieren que después de su muerte, Jesús llevó a cabo una obra redentora en el paraíso, liberando a los justos que habían muerto antes de su venida. Esto no significa que el paraíso fuera un lugar de sufrimiento, sino que antes de la resurrección de Cristo, los justos no podían experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Jesús, con su muerte y resurrección, abrió el camino para que todos, tanto los que murieron antes como los que morirían después, pudieran entrar en la gloria eterna. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta promesa nos recuerda que la salvación no es algo que ganamos por nuestras obras, sino un regalo que recibimos por la gracia de Dios. Así como el ladrón en la cruz no tuvo tiempo para hacer grandes obras, pero fue salvado por su fe, nosotros también podemos confiar en que Jesús nos recibe con los brazos abiertos, sin importar nuestro pasado. Además,
Esta promesa nos da esperanza en medio de la muerte. Sabemos que cuando partamos de este mundo, no estaremos solos. Jesús nos ha prometido que estaremos con Él en el paraíso. ¿No es eso una razón para vivir con gozo y confianza, incluso en los momentos más difíciles? Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador, despojando a los poderes, la victoria de Jesús sobre las fuerzas espirituales. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección, llegamos a un pasaje que nos revela una verdad poderosa, la victoria de Cristo sobre los principados y potestades. En Colosenses 2:15, el apóstol Pablo nos dice algo que ha resonado a través de los siglos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? ¿A qué principados y potestades se refiere? ¿Y cómo se conecta esto con el descenso de Jesús al lugar de los muertos? Amados, este pasaje nos habla de una victoria espiritual que cambió el curso de la historia. Primero, debemos entender que los principados y potestades son fuerzas espirituales de maldad que operan en este mundo. En la cosmovisión bíblica, estas fuerzas representan el poder del pecado, la muerte y el diablo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también derrotó a estas fuerzas espirituales. Su muerte fue un acto de guerra contra el mal, y su resurrección fue la declaración final de su victoria. Pero aquí hay algo aún más profundo. El descenso de Jesús al lugar de los muertos no fue un acto de derrota, sino de triunfo. Algunos teólogos sugieren que durante esos 3 días, Jesús proclamó su victoria sobre las fuerzas espirituales que habían mantenido a la humanidad cautiva. Él no fue allí como un prisionero, sino como un conquistador. Y al resucitar, exhibió públicamente su victoria, mostrando que ni la muerte ni el infierno podían retenerlo. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta verdad nos recuerda que en Cristo ya no estamos bajo el dominio del pecado, la muerte o el diablo. Su victoria es nuestra victoria. Si estás luchando contra el pecado, si te sientes atrapado por las fuerzas de la oscuridad, recuerda que Jesús ya ganó la batalla. Él despojó a los principados y potestades y te ha dado la autoridad para vivir en libertad. Además, esta victoria nos da esperanza en medio de las pruebas. Sabemos que, aunque las fuerzas del mal parezcan poderosas, ya han sido derrotadas. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nada ni nadie puede separarnos de su amor. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. Los santos que resucitaron, el poder de la resurrección de Jesús. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección, llegamos a un pasaje que nos revela una verdad asombrosa, la resurrección de los santos. En Mateo 27, 52, 53, el evangelista nos dice algo que ha generado asombro y reflexión por siglos. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes eran estos santos? ¿Y cómo se conecta esto con el descenso de Jesús al lugar de los muertos? Amados,
Este pasaje nos habla de un evento poderoso que demuestra el alcance de la victoria de Cristo. Primero, debemos entender que la resurrección de estos santos no fue un evento aislado, sino una manifestación del poder de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también desató un poder que afectó incluso a aquellos que habían muerto antes de su venida. Estos santos, que habían vivido en fe y obediencia a Dios, fueron resucitados como un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero aquí hay algo aún más profundo. Este evento nos muestra que la resurrección de Jesús no fue solo para Él, sino para todos los que creen en Él. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es las primicias, el primero en resucitar, pero su resurrección garantiza que todos los que creen en Él también resucitarán. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta verdad nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Si has perdido a un ser querido que creía en Cristo, puedes tener la seguridad de que un día lo volverás a ver. La resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en la presencia de Dios. Además, este pasaje nos desafía a vivir con esperanza y propósito. Sabemos que, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esto nos da la fuerza para enfrentar las pruebas de la vida, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Él. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. El seno de Abraham, un lugar de consuelo y esperanza. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección, llegamos a un concepto fascinante en las Escrituras: el seno de Abraham. En Lucas 16:22, Jesús nos habla de este lugar en la parábola del hombre rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? ¿Es lo mismo que el paraíso? ¿Y cómo se conecta esto con el descenso de Jesús al lugar de los muertos? Amados, este pasaje nos revela una verdad profunda sobre el consuelo y la esperanza que Dios ofrece a los que creen en Él. Primero, debemos entender que el seno de Abraham es un término que se refiere a un lugar de descanso y consuelo para los justos que murieron antes de la venida de Cristo. En la tradición judía, este lugar era visto como un espacio de paz y esperanza, donde los fieles esperaban la redención final. No era el cielo en su plenitud, pero tampoco era un lugar de sufrimiento. Era un lugar de espera, donde los justos eran reconfortados en la presencia de Dios. Pero aquí hay algo aún más profundo. Este concepto nos muestra que, incluso antes de la resurrección de Cristo, Dios ya tenía un plan de consuelo y esperanza para los que creían en Él. El seno de Abraham era un anticipo de la salvación completa que Jesús traería con su muerte y resurrección. Y cuando Jesús descendió al lugar de los muertos, no solo proclamó su victoria, sino que también llevó a cabo una obra redentora, liberando a los justos que estaban en este lugar y llevándolos a la plenitud de su presencia. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy, amados? Esta verdad nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan de salvación para la humanidad. Desde el principio, Él ha provisto un camino para que los que creen en Él encuentren consuelo y esperanza, incluso en medio de la muerte.
Si estás pasando por un momento de dolor o pérdida, recuerda que Dios tiene un lugar de consuelo preparado para ti. Además, este pasaje nos desafía a vivir con fe y obediencia, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Así como los justos del Antiguo Testamento esperaron con esperanza la venida del Mesías, nosotros también podemos vivir con la certeza de que un día estaremos en la plenitud de su presencia. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. El Hades, un lugar temporal y su transformación en la victoria de Cristo. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días, entre su muerte y resurrección, llegamos a un término clave en el Nuevo Testamento, el Hades. En Hechos 2:27, el apóstol Pedro cita el Salmo 16:10, diciendo: «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». ¿Qué es el Hades? ¿Es lo mismo que el infierno? ¿Y cómo se conecta esto con el descenso de Jesús al lugar de los muertos? Amados, este término nos revela una verdad profunda sobre el destino de las almas y la victoria de Cristo sobre la muerte. Primero, debemos entender que el Hades es un término griego que se refiere al lugar de los muertos. En la cosmovisión bíblica, el Hades no es lo mismo que el infierno, el lago de fuego descrito en Apocalipsis, sino un lugar temporal donde las almas esperaban el juicio final. En el Antiguo Testamento, este lugar se conocía como Sheol, y en el Nuevo Testamento se describe como un lugar dividido, un lado de consuelo, el seno de Abraham, y un lado de tormento, como en la parábola del hombre rico y Lázaro. Pero aquí hay algo aún más profundo. Cuando Jesús murió, descendió al Hades, pero no como un prisionero, sino como un conquistador. Su descenso no fue una derrota, sino una proclamación de victoria. En Efesios 4:8-10, el apóstol Pablo nos dice que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió muy por encima de todos los cielos. Esto nos muestra que Jesús no solo proclamó su victoria en el Hades, sino que también liberó a los justos que estaban allí, llevándolos consigo a la gloria. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta verdad nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Jesús conquistó el Hades y su resurrección garantiza que todos los que creen en Él no permanecerán en la muerte, sino que resucitarán para vida eterna. Si estás enfrentando el miedo a la muerte o la pérdida de un ser querido, recuerda que Jesús ya venció la muerte y nos ha dado la esperanza de la resurrección. Además, este pasaje nos desafía a vivir con la certeza de que nuestro futuro está seguro en Cristo. Así como Jesús transformó el Hades con su victoria, Él también puede transformar las áreas más oscuras de nuestra vida. Si te sientes atrapado en el dolor, la culpa o la desesperanza, recuerda que Jesús tiene el poder de liberarte y llevarte a un lugar de paz y restauración. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. El Evangelio predicado a los muertos, la extensión de la gracia de Cristo. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días, entre su muerte y resurrección, llegamos a un pasaje que nos revela una verdad asombrosa. El Evangelio fue predicado incluso a los muertos. En 1 Pedro 4:6, el apóstol Pedro nos dice: «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios». ¿Qué significa esto?
cómo se predicó el Evangelio a los muertos y cómo se conecta esto con el descenso de Jesús al lugar de los muertos. Amados, este pasaje nos habla de la extensión infinita de la gracia de Cristo, que alcanza incluso a aquellos que murieron antes de su venida. Primero, debemos entender que este pasaje no significa que los muertos tengan una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. Más bien, se refiere a que el Evangelio fue proclamado a aquellos que habían muerto antes de la venida de Cristo, para que pudieran ser juzgados según la carne, en su vida terrenal, pero vivieran en espíritu según Dios, en la vida eterna. Esto nos muestra que la gracia de Dios no está limitada por el tiempo o el espacio. Su salvación es tan poderosa que alcanza incluso a aquellos que vivieron antes de la encarnación de Cristo. Pero aquí hay algo aún más profundo. Este pasaje nos recuerda que la obra de Cristo no solo es para los vivos, sino también para los que murieron en fe. Cuando Jesús descendió al lugar de los muertos, no solo proclamó su victoria, sino que también llevó a cabo una obra redentora, liberando a los justos que habían esperado su venida. Esto nos muestra que la salvación de Cristo es completa y abarca a todos los que creen en Él, sin importar cuándo hayan vivido. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta verdad nos recuerda que la gracia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Si tienes seres queridos que murieron antes de conocer a Cristo, puedes tener la esperanza de que Dios, en su misericordia, tiene un plan para ellos. No sabemos todos los detalles, pero sabemos que Dios es justo y amoroso y que su gracia alcanza incluso a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio en vida. Además, este pasaje nos desafía a vivir con un sentido de urgencia y propósito. Sabemos que el Evangelio es poder para salvar a todos los que creen y estamos llamados a compartir esta buena noticia con los que aún no la han escuchado. Si tienes amigos, familiares o seres queridos que no conocen a Cristo, ora por ellos y comparte el amor de Dios con valentía. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque, exploraremos otro pasaje clave que nos ayudará a entender aún más este misterio. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. Cristo, las primicias, la garantía de nuestra resurrección. Amados hermanos y hermanas, en nuestro viaje para entender a dónde fue Jesús durante esos 3 días, entre su muerte y resurrección, llegamos a un pasaje que nos revela una verdad fundamental. Jesús es las primicias de la resurrección. En 1 Corintios 15:20, el apóstol Pablo nos dice: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». ¿Qué significa que Jesús sea las primicias? ¿Y cómo se conecta esto con su descenso al lugar de los muertos? Amados, este pasaje nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Primero, debemos entender que el término primicias se refiere a la primera cosecha, la garantía de que habrá más fruto por venir. En el Antiguo Testamento, las primicias se ofrecían a Dios como una señal de gratitud y confianza en que Él proveería el resto de la cosecha. De la misma manera, la resurrección de Jesús es la garantía de que todos los que creen en Él también resucitarán. Pero aquí hay algo aún más profundo. Cuando Jesús resucitó, no solo demostró su poder sobre la muerte, sino que también abrió el camino para nuestra resurrección. Su victoria sobre la muerte es nuestra victoria. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto nos muestra que, así como la muerte entró en el mundo por el
Pecado de Adán, la vida eterna nos es dada por la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Amados, esta verdad nos recuerda que la muerte no es el final. Si has perdido a un ser querido que creía en Cristo, puedes tener la seguridad de que un día lo volverás a ver. La resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra y que un día todos los que creemos en Él resucitaremos para vida eterna. Además, este pasaje nos desafía a vivir con esperanza y propósito. Sabemos que nuestro futuro está seguro en Cristo y esto nos da la fuerza para enfrentar las pruebas de la vida. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que esta vida es temporal, pero la vida eterna que nos espera en Cristo es eterna y gloriosa. Pero esto no es todo, hermanos. En el próximo bloque exploraremos el cierre y la llamada a la acción, donde resumiremos todo lo que hemos aprendido y animaremos a los oyentes a aplicar estas verdades en sus vidas. Así que no te vayas, porque lo que viene es aún más revelador. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje fascinante y revelador. Juntos hemos explorado uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿A dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección? Hemos visto cómo Jesús descendió al lugar de los muertos, no como un prisionero, sino como un conquistador. Hemos descubierto que Él proclamó su victoria sobre el pecado, la muerte y las fuerzas espirituales de maldad. Y hemos aprendido que su resurrección no solo fue un evento histórico, sino la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna. Pero antes de despedirnos, quiero recordarte algo muy importante. Todo lo que hemos estudiado hoy no es solo conocimiento bíblico. Es una verdad que puede transformar tu vida. Jesús no solo venció la muerte por sí mismo, lo hizo por ti y por mí. Su victoria es nuestra victoria, su resurrección es nuestra esperanza y su promesa de vida eterna es nuestra herencia. Hoy quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. Sé que no fue fácil, pero tu perseverancia demuestra que tienes un corazón hambriento de la verdad de Dios. Eres parte de un grupo selecto de personas que no se conforman con lo superficial, sino que buscan profundizar en las Escrituras y entender los misterios de Dios. Eso es algo que debes celebrar. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy? La palabra de Dios no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Te animo a que tomes un momento para reflexionar en cómo estas verdades pueden impactar tu vida. Hay áreas en las que necesitas recordar que Jesús ya venció. Hay miedos o dudas que necesitas entregar a Él. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta buena noticia. Y aquí viene la parte más importante. Quiero que comentes la frase «Cristo vive en mí» como una declaración de fe y compromiso. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu creencia en la resurrección de Jesús, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Cada like, cada comentario y cada suscripción es una forma de difundir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Además, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Este es un espacio donde juntos podemos crecer en la fe, aprender más sobre las Escrituras y mantener nuestra llama espiritual encendida. Y si ya estás suscrito, gracias. Eres parte de una comunidad que busca glorificar a Dios y compartir su amor con el mundo. Por último, quiero que te quedes unos minutos en silencio, disfrutando de la paz que solo Dios puede dar. Aprovecha este momento para alabarle y agradecerle por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Recuerda que no estás solo en este caminar. Jesús está contigo y su Espíritu Santo te guía cada día.
No pauses este video todavía. Permite que la música y la presencia de Dios te envuelvan mientras meditas en todo lo que has aprendido hoy. Y recuerda, Cristo vive, y porque Él vive, tú también vivirás. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.